SBC presenta. ¿Te has preguntado por qué algunos eventos en la Tierra nos resultan aún inexplicables o desconocidos, a pesar de que la especie humana lleva más de 200.000 años sobre el planeta? Esta noche, SBC Radio, con la conducción del ingeniero Horacio Muñoz, te llevará en una jornada de exploración a través de los misterios y enigmas que al paso del tiempo y la historia han dejado a los estudiosos y eruditos sin respuestas y con interrogantes. Demos paso pues al tema de esta noche. Comencemos. Muy buenas noches. Sean bienvenidos nuevamente a la Galería del Misterio Musical, la emisión de SBC Radio, que estará llevando para el episodio de hoy la segunda parte de eventos y misterios en los que nuestro país, México, ha sido el escenario. Yo soy su servidor, Horacio Muñoz, que nuevamente será su anfitrión para darles a conocer los detalles de estos misterios, que como es tradición, estará enmarcada por canciones de una banda icónica de rock que será extraída de la selecta galería de SBC Radio. Nuevamente les aclaramos que el orden de los eventos que expondremos no son por importancia o sensacionalismo, y que el contenido ha sido investigado en fuentes públicas relacionadas con estos sucesos y los emitimos con el único fin de informar a nuestros radioescuchas. Vayamos a conocer la segunda parte de Enigmas y Misterios de México. La base de ovnis en Popocatépetl. Decenas de avistamientos de ovnis se registran en los alrededores del volcán Popocatépetl. Las cámaras de video de las dependencias gubernamentales, televisoras y empresas en general, así como los caza-ovnis, los han captado. Experimentados montañistas afirman haber visto seres de más de 2,5 metros caminando sin ninguna protección a más de 4.400 metros sobre el nivel del mar. Los lugareños mencionan que en las entrañas del volcán hay seres extraños habitándolo. En tanto, el reconocido montañista Guillermo Valadez, mejor conocido como Huracán Valadez, aseguró que en rescates que ha realizado en alta montaña ha visto seres de 2 metros o 2,5 metros muy delgados que subían rapidísimo hacia el cráter del volcán. Ellos dejaban huellas muy grandes que no eran de humanos. En la parte del talón dejaban un hoyo como si fuera una especie de espolón que al parecer les servía para detenerse y seguir avanzando entre la nieve o el hielo. Al cuestionarlos si traían algún tipo de vestimenta o equipo, tajantemente el especialista dijo que no. Los veíamos a unos metros de donde nos encontrábamos descansando, pero nunca vimos que trajeran ropas o equipo especial que debe emplearse para las temperaturas extremas que alcanzan en regiones de arriba de 4.400 metros. Asimismo, aseguró que en una ocasión vio pasar uno de esos individuos que subía el glaciar rápidamente, una cosa que normalmente se hace en 3 o 4 horas, ellos lo realizaban en menos de 10 minutos, algo sorprendente por su agilidad. Experiencias fascinantes de personal altamente capacitado. El periodista especializado de objetos voladores Jaime Maussan asegura que la constante velocidad volcánica podría estar relacionada con una suerte de portal extraterrestre sumido en su interior. De hecho, él mismo cuenta que varias grabaciones donde se observan figuras luminosas que entran y salen del agujero colosal están relacionadas con la actividad volcánica. ¿Qué tan probable es que dentro del cráter exista un portal que conecte a los extraterrestres con el espacio? El autor de avistamientos de ovnis, Scott Warning, retoma los sucesos aparentemente inexplicables sobre el volcán. A diferencia de Maussan, Warren afirma que a una profundidad de 5 kilómetros bajo el volcán existe una base alienígena donde bien podrían haber distintas especies de lo que no tenemos tanta información como quisiéramos. La controversia sobre esta relación no cesa por más que pase el tiempo, y aunque muchas personas han logrado observar este tipo de objetos y aseguran que sus videos son verídicos, la ciencia refuta todo aquello que no tenga un método estricto de comprobación. Tanto las teorías de Warren como las de Maussan han sido rechazadas históricamente por la ciencia. ¿Cuál es la sugerencia? De acuerdo con los astrónomos, estos avistamientos son ilusiones ópticas provocadas por diferentes factores como la altura, la temporada de luz proveniente de la luna o el tráfico aéreo. Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Harvard y la Universidad de Montana ha causado revuelo en la comunidad científica y en las redes sociales al plantear la posibilidad de que sí existan bases extraterrestres en nuestro país, incluso algunas ubicadas en el mismo volcán. La teoría basada en el análisis de avistamientos y otros fenómenos aéreos inexplicables sugiere que los visitantes interestelares podrían estar viviendo en bases subterráneas en la Luna o incluso camuflajeados entre nosotros.
Los investigadores, que piden ser tomados en serio y con mente abierta, aseguran que además del Popocatépetl podrían existir refugios extraterrestres en Alaska y en costas japonesas. La publicación de este estudio ha reavivado el debate sobre la existencia de vida extraterrestre y la posibilidad de que nos visiten seres de otros planetas. Si bien la teoría del Popo como base alienígena aún no tiene fundamento, sin duda ha despertado la curiosidad y la imaginación del público. Ante el avistamiento de seres extraterrestres y de ovnis que han sido grabados en una zona que sirvió durante décadas como mina para la extracción de azufre, ¿por qué no considerar que quizás este sitio sea vigilado, como aseguran los lugareños? ¿Serán seres extraños que vienen de otros planetas o están extrayendo algún tipo de mineral para emplear en sus naves o en general para su civilización? ¿Debemos considerar quizá que existe una base extraterrestre en el volcán? La bruja de Monterrey. La madrugada del 16 de enero de 2004 en la ciudad de Monterrey, el policía Leonardo Samaniego estaba patrullando con su patrulla por una calle de la colonia Villa de la Silla, en el municipio de Guadalupe, cuando de pronto vio en medio de la calle una silueta de una mujer que hacía gestos como tapándose la cara por el efecto molesto de los faros encendidos del coche patrulla. El supuesto ser, de aspecto similar al de una mujer, siempre según la descripción del oficial de policía, iba vestida totalmente de negro, con una capa y una capucha, y lo miró con cara amenazante. Estaba vestida de negro y traía los ojos grandes, tez morena, traía un gorro con una punta hacia atrás, pero no traía escoba ni nada, iba volando, declaró el patrullero. De igual forma describió que tenía los ojos completamente negros, que era alta y no se veía de edad avanzada. Segundos después, la extraña mujer se descubrió el rostro y se abalanzó sobre la patrulla hasta quedar encima del cofre, tratando de meter su mano por la ventanilla. El policía Lorenzo Samaniego pidió refuerzos por radio a sus compañeros, que no andaban muy lejos. Mientras lo hacía, pudo observar los horribles ojos que le parecía la cara de tez muy morena. Eran grandes, eran redondos y totalmente negros, volvió a decir, y cuando llegaron los compañeros se encontraron a Lorenzo desmayado, sin sentido, dentro del coche. Llamaron a una ambulancia de inmediato y registraron al mismo tiempo los alrededores buscando al misterioso personaje, pero nada se encontró. Cuando llegó la ambulancia reanimaron al policía y este, a su vez más relajado, pudo contar el relato descrito anteriormente, y para él la aparición había sido una bruja y afirmó rotundamente que volaba. Una vez llegado a la comandancia, en que hizo su primer informe sobre lo sucedido, fue trasladado al hospital universitario. Ahí se le sometieron a diversas pruebas psicológicas y a una serie de análisis que confirmaron que no había ingerido ningún tipo de sustancia o bebidas alcohólicas. Estaba totalmente limpio, por lo que su relato era creíble. Después de este sorprendente relato, 3 policías del área de Santa Catarina dijeron haber visto un ser muy parecido unos 3 días antes. Algunos opinan que esto es una de las muchas leyendas urbanas que corren en el mundo, pero lo cierto es que la gente existe e incluso se ha entrevistado y siempre ha mantenido su versión de los hechos, afirmando que la historia es cierta, con el enigma de que esta criatura está suelta por los cielos de Monterrey. Pero entonces, ¿qué fue lo que vio Leonardo Samaniego? ¿El cansancio le habrá afectado? ¿O lo que vio fue un búho o una lechuza? ¿Habrá sido una mujer en estado psicótico y el policía sobredimensionó lo que vio? ¿O en verdad habrá visto a una bruja o un ser perteneciente a otro plano? Tal vez nunca lo sabremos. Esta historia quedará como una más de las tantas historias de misterio que abundan en Monterrey, como la leyenda del hombre pájaro y los fantasmas de la casa de los tubos. Al día de hoy se pueden encontrar varias entrevistas de Leonardo Samaniego en la red, que sigue describiendo con lujo de detalles lo que él, según, le tocó vivir aquella madrugada en tierras de Monterrey. Pero demos paso a nuestra primera pausa musical esta noche con la galería musical de SBS Radio, que ha seleccionado para nuestros radioescuchas esta noche canciones de la mejor banda de todos los tiempos, The Beatles, y en la primera galería musical escucharemos para comenzar A Day in the Life de su álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band del año 1967. Continuaremos con I Wanna Hold Your Hand del año 1964 y concluiremos este primer bloque de la galería musical con The Long and Winding Road del álbum Let It Be del año 1970. Estás en la Galería del Misterio Musical, a través de SBS Radio. Regresamos. Regresamos a este segundo bloque de este episodio de la Galería del Misterio Musical, donde estamos presentando a nuestro radio escucha la segunda parte de una recopilación de los eventos de mayor impacto, misterio y enigma acontecidos en México. Demos paso entonces a los siguientes casos. El ovni de Ciudad Universitaria. Este es uno de los tantos enigmas que se ventilan en México, específicamente en la máxima casa de estudios, y fue un hecho perturbador que sucedió hace más de 70 años.
se volvió a despertar en la mente colectiva aquel suceso que dejó muchas incógnitas sobre la veracidad de mundos alienígenas y que se trata del caso conocido como Xitl y que dejaría ver los rastros de una supuesta civilización extraterrestre encontrada en CU. En redes sociales se han circulado en los años recientes videos sobre los supuestos vestigios encontrados por trabajadores durante la construcción de cantera de la ciudad universitaria. Se dice que aproximadamente en la década de 1950 se encontraron objetos muy peculiares que corresponderían a una civilización extraterrestre que vivió en la época prehispánica. Al presenciar estas placas, el gobierno y la milicia llegaron para retirarlas con la mayor discreción posible. Sin embargo, un teniente cuyo nombre se desconoce, supuestamente por seguridad nacional, murió al tocar el artefacto. De inmediato el cuerpo y el resto de los artefactos fueron llevados al Campo Marte, base militar de la Ciudad de México, y se prohibió continuar con la construcción de la cantera. Acto seguido, la cantera y otras zonas aledañas se volvieron de acceso restringido y pasaron a ser parte de la Reserva Ecológica del Pedregal, controlada por la UNAM. No obstante, hoy en día, vecinos de la zona aseguran que todavía se ve maquinaria pesada operando por agentes de seguridad rondando el lugar de la excavación. Pero ¿por qué tanta esa historia y por qué tanto es cierto? Las imágenes que se captaron de este suceso fueron tomadas por el periodista Rubén Salazar, famoso por haber escrito reportajes y columnas para Los Angeles Times. Salazar en su momento pudo obtener documentos sensibles que confirmaban la muerte del hombre y la intervención del gobierno estadounidense en el registro de las piezas de los ovnis. Dichos documentos se confirmarían en el caso Xitl y están perdidos actualmente. Se puede observar un enorme agujero, ahora con lagos artificiales, en lo que fue la cantera de CU, utilizado desde 1970 por el gobierno de la Ciudad de México para extraer millones de metros cúbicos de material volcánico del Xitl. No obstante, luego de varios sucesos inexplicables, en la zona del UNAM decidió restringir el lugar y enterrar para siempre el caso Xitl. En la actualidad, el lugar donde se encuentra el ovni forma parte de la Reserva Ecológica del Pedregal, controlada por la UNAM y prohibida al público. Aún existen muchas dudas sobre los hallazgos que encontró la milicia mexicana en aquel tiempo en Ciudad Universitaria. La UNAM mantiene protegida esta zona donde se encontraron los artefactos y pese a que la misma UNAM asegura que solo se trata de una leyenda urbana, el caso Xitl continúa vivo entre quienes creen que hay un ovni en sus instalaciones. El caso Cumbres y Diego Santoy. La historia de Diego Santoy parece sacada de una película de terror. Conocido como el asesino de Cumbres, los detalles de este horrendo crimen parecen ir creciendo en preguntas sin responder mientras pasan los años. Erika Peña Cos y Diego Santoy se conocieron en el año 2004 durante la fiesta de una compañera mutua de la universidad. Algunos amigos los presentaron y sus primeras miradas y palabras se cruzaron al ritmo de la música y se gustaron al sentirse atraídos. Aquella noche bailaron juntos, se rieron, conversaron y surgió el flechazo. Intercambiaron teléfonos y no pasó mucho tiempo para que salieran primero como amigos, pero en breve se hicieron novios. Sin embargo, a las pocas semanas de novios, Erika se comenzó a sentir incómoda porque Diego era muy celoso y posesivo, le armaba escenas de violencia y de los arrumacos pasaron a las peleas, las cuales se tornaron cada vez más constantes y violentas. Fue así como el romance de los jóvenes cayó en una lógica destructiva. Rompían, se ofendían, lastimaban, luego regresaban y continuaban. Creían que podían sacar adelante la relación, pero sin saberlo, solo estaban alimentando la farsa. Después de 2 años de relación tormentosa, Erika decidió terminar definitivamente con Diego. Cuando se lo comunicó, lo hizo convencida de la decisión que había tomado y el joven se sintió decepcionado. No lo podía creer y mucho menos lo aceptaba. Entonces la encaró y le dijo que su relación no podía acabar y que lucharía para volver a conquistarla. Aunque Erika pidió a Diego que no la buscara más, este no hizo caso y llegó al grado de acosarla y molestarla todo el tiempo. En una noche Diego, que quería distraerse un poco, se le ocurrió llamar a su mejor amigo para invitarlo a cenar a su casa. La plática iba muy a gusto, conversación, comieron, bromearon y hasta brindaron con cerveza. La verdad, lo estaban disfrutando, pero sin embargo, todo cambió cuando en la plática salió el tema del rompimiento con Erika y Diego al parecer se puso violento y pidió a su amigo que lo llevara a la casa de esa exnovia. Este le dijo que se tranquilizara, que pensara bien las cosas y mejor sería que se olvidara de ella para siempre. Pero Diego no entendía razones y de forma repentina, mientras su amigo trataba de calmarlo, él tomó una mochila con varias herramientas. El amigo no tuvo opción, así que salieron de la casa, subieron al auto y tomaron camino hacia el domicilio de Erika. Era de madrugada cuando Humberto dejó a Diego ante las puertas del domicilio y le dio una última recomendación. No vayas a hacer tonterías. Suerte, mañana me avisas cómo te fue. Arrancó el auto y se marchó.
Diego se colocó la mochila en las espaldas y sin dudarlo se brincó la barda. Al interior se colocó un pasamontañas para no ser reconocido y en la sala de la casa con unas pinzas cortó los cables del teléfono y los cordones de unas persianas. En un reloj de pared observó la hora y eran las 5 de la mañana. Sin perder más tiempo, subió a la habitación de Erika, entró muy cauteloso. La miró como dormía y con voz muy baja la despertó. Comentó que no iba a pelear, sino a arreglar las cosas. Cuando estuvieron ahí continuaron discutiendo y de pronto lo sorprendió Eric, el hermano pequeño de Erika. Presa del miedo, Diego tomó un cuchillo y sin pensarlo atacó al niño y le propinó varias puñaladas en su frágil cuerpo. Eric trató de resistirse y huir, pero Santoy corrió tras de él y le asestó varias cuchilladas más en el cuello y la espalda. En segundos el pequeño cayó al suelo inerte. Luego lo cubrió con una cobija y colocó su cuerpo sobre un colchón que estaba en el cuarto de lavado. Podrías pasar más de 50 años en la cárcel, eso le dijo su abogado defensor a Diego Santoy cuando ya estaba detenido, por lo que al verse perdido en su primera declaración, el joven inculpó a Erika con todo. Narró ante las autoridades que fue su novia quien acuchilló al pequeño Eric, pues lo odiaba y guardaba mucho resentimiento contra su madre y hermanitos, ya que se tenía que hacer cargo de ellos. Eso porque la señora Cos, madre de Erika, siempre andaba de viaje por cuestiones de trabajo o de paseo con su novio. Relató que cuando estaban en la cocina y bajó su hermano, ella fue la que le dio un golpe al niño en la cabeza con un martillo. Le comentó a Eric: si me quieres, quítale la vida. Pero como no lo hizo, supuestamente Erika fue la que le dio las puñaladas para quitarle la vida. Respecto a la hermanita que también falleció, Santoy relató: cuando su hermana María Fernanda bajó, Erika la llamó y le dijo: ven princesita, te voy a enseñar un nuevo juego, pero tienes que hacerle como los perritos. Entonces le pasó una cuerda por el cuello, una de las que cortó de las persianas, y comenzó a estirarla hasta que la niña dejó de moverse y respirar. Después me pidió que escondiera el cuerpo dentro del closet de la madre, entre sus ropas. Por último, Santoy aceptó que después de golpear a Erika, la ayudó y llevó al cuarto de su madre, donde la acostó en la cama, y fue ahí donde ella le pidió que se deshiciera de el cadáver de los niños. Él, muy obediente, sometió a una nana, la metió en la cajuela del coche y escapó. Erika, aún en el hospital convaleciente, escribió una carta dirigida a las autoridades donde contradijo la versión de Diego Santoy sobre un supuesto pacto entre ellos. Además de refutar todo, lo declaró por él ante las autoridades de su puño y letra, escribiendo lo siguiente: yo me levanté por la mañana y al entrar en el cuarto de mi mamá, apareció Diego Santoy detrás de la puerta con un pasamontañas y cinta en los zapatos. Me tapó la boca, me dio de martillazos en la parte trasera de la cabeza hasta dejarme inconsciente en el suelo. Con el auto que robó, se fue de la entidad federativa junto a su hermano. 4 días después, Diego y su hermano fueron localizados y detenidos en Oaxaca mientras viajaban en un autobús con dirección a Guatemala. Tras el aseguramiento de los hermanos Santoy, estos fueron trasladados de regreso a Monterrey. En una primera versión, como ya habíamos comentado, Diego Santoy declaró que la exnovia también era responsable del fallecimiento de los niños. Afirmó que ella era la que le había quitado la vida a los hermanitos por el odio que les tenía, y además dio a conocer que él solo le había ayudado a quitarles la vida, ya que la chica lo había presionado para cometer el crimen, aludiendo una falta de amor hacia ella. Después de varios meses del proceso, Eric y Diego se volvieron a ver las caras durante un careo muy intenso y controvertido, pues los jóvenes se acusaron de forma mutua. El presunto asesino a través de las rejas le increpó a la cara: la que estás mintiendo eres tú, y ya me cansé de tener que quedarme así. Yo no me voy a pasar el resto de mi vida marcado porque no quieres aceptar lo que tú hiciste. Ella lo interrumpió diciendo: deja de mentir, Diego, tú sabes lo que hiciste al quitarles la vida. Estás enfermo y me das lástima. Que Dios te perdone. Pero el procesado tenía más cosas que contar. El joven recalcó que había sostenido relaciones sexuales con la madre Teresa Cos, su ex-suegra. Detalló que ella lo provocaba y la amenazó con decirle a Erika si se atrevía a contarle algo. No obstante, la señora Teresa Cos negó de manera rotunda haberse acostado con él y lo responsabilizó como el único responsable de los crímenes de sus pequeños hijos, María Fernanda y Eric. Por su parte, Erika demostró desprecio por el hombre que un día fue el amor de su vida. El caso del crimen de los hermanitos Peña Cos desató tanta polémica que un grupo de mujeres formó un club de admiradoras que creían en la inocencia de Diego Santoy, y en el año 2009 el joven contrajo matrimonio con una de ellas y posteriormente procrearon un hijo. A lo largo de los años de la cárcel, Diego Santoy ha demostrado buen comportamiento, concluyó sus estudios de ingeniería y ha realizado varias actividades en beneficio de los demás reos. Según reportes de las autoridades carcelarias, el señor Santoy nunca ha dado problemas y hasta la fecha se ha comportado como un reo ejemplar. En una entrevista que ofreció hace algunos años, el recluso señaló: espero con ansias el día que pueda recuperar mi libertad para disfrutar de mi familia y de todo aquello de lo que me encuentro privado por el momento.
A pesar de que las autoridades cerraron el caso con una sentencia contra Diego Santoy, hubo algunas irregularidades en el juicio y aún hay muchas preguntas que con el paso del tiempo siguen nubladas. Tan es así que hace unos meses el abogado defensor de Diego Santoy ganó un amparo con el que lograron anular la sentencia, ya que los ministros del tribunal colegiado señalaron que el proceso realizado hace años se cometieron muchas irregularidades. Por ello ordenaron que se realizaran nueva cuenta los careos entre Diego Santoy y Erika, su hermana Suara y su madre Teresa Cos. La cita de esas diligencias se pusieron para una fecha, pero los integrantes de la familia Peña Cos no se presentaron. En su lugar acudieron sus abogados, 3 litigantes que no quisieron dar declaraciones a los medios de comunicación. Así fue el caso del doble crimen cometido contra los hermanos María Fernanda y Eric Peña Cos en la colonia Cumbres de Monterrey, Nuevo León. Esto no ha terminado. La única certeza sobre este crimen es que conmocionó a todo México por todas las circunstancias que lo rodearon. Es increíble que la relación amorosa que surgió entre 2 jóvenes se degradó hasta terminar con crímenes contra 2 seres inocentes. Sobre la certeza de cómo sucedieron los grotescos hechos, jamás lo sabremos. Solo Diego Santoy y Erika Peña saben con precisión lo que pasó aquella mañana del 2 de marzo de 2006. Erika Peña también está casada, vive actualmente en los Estados Unidos y parece que ha olvidado todo lo que sucedió en aquellos años. Pero llega por lo pronto el momento de hacer la segunda pausa musical para dar paso a la apertura de la galería musical de CBC Radio, que esta noche, en una galería que cuenta con las canciones de The Beatles, para el segundo bloque abriremos la galería con Yesterday del álbum Help del año 1965. Posteriormente escucharemos Here Comes the Sun del álbum Abbey Road del año 1969 y cerraremos este segundo bloque con Octopus's Garden del mismo álbum Abbey Road del mismo año 1969. No te despegues de CBC Radio, porque siguen los enigmas. Continuamos con la Galería del Misterio Musical, donde veremos los últimos enigmas y misterios que los investigadores de la Galería del Misterio han elegido para nuestros radioescuchas y que han tenido como escenario a México. Demos paso pues a estos misterios mexicanos. El fantasma del Metro Pino Suárez. El metro de la Ciudad de México es uno de los más grandes sistemas de transporte a nivel mundial. Cada día mueve a millones de personas, por lo que no sorprende el hecho de que entre sus túneles y estaciones se esconden enigmas y mitos que han persistido con el tiempo. Uno de los relatos más inquietantes es el fantasma del Metro Pino Suárez, un misterio que ha generado tanto intriga como miedo entre los pasajeros y trabajadores del metro durante muchos años. El misterio del fantasma del Metro Pino Suárez nos remonta hace un par de décadas atrás, un periodo de tiempo en donde una noche todo marchaba como de costumbre. Los andenes comenzaron a vaciarse y, como es habitual, salió el último tren de la línea azul o la línea 2. Se dice que un equipo de limpieza descendió a las vías para realizar las labores de mantenimiento, entre ellos un joven llamado Andrés, quien revisó que los rieles no sufrieran ningún desperfecto. Unos minutos más tarde, mientras realizaba las labores con todos sus compañeros dentro de las vías del metro, llegó el momento en que decidió apartarse un poco del grupo. Caminó unos metros y más adelante se encontró un hombre misterioso. En ese momento Andrés no sabía que lo que estaba viendo era el fantasma del Metro Pino Suárez. Extrañado, lo miró por unos minutos, pero no le dio importancia, pues el sujeto en cuestión portaba el mismo uniforme de los trabajadores de mantenimiento del metro. Andrés pensó que era un compañero nuevo y lo dejó pasar sin darle mayor importancia. Lo único que le extrañó fue que al pasar al lado de él el compañero desconocido, Andrés hizo un movimiento con la cabeza para saludarlo, a lo que el hombre misterioso ignoró y solo pasó de largo. La situación se volvió aún más extraña cuando Andrés vio al misterioso trabajador adentrarse en la oscuridad del túnel para ya no salir. Al término de la jornada, su jefe le solicitó que le reportara las novedades y detalles de la jornada nocturna, y Andrés rindió su parte de novedades sin incidentes. Entre la charla le platicó que se había topado con un sujeto misterioso, pero se llevó una sorpresa que le dio al plática un giro de 180 grados. Su jefe se quedó pensativo y palideció. Procedió a abrir una gaveta en donde estaba una carpeta que contenía recortes de periódicos y viejas fotografías tomadas al personal al paso de los años, y por algunos minutos la revisaron, encontrando una página en donde mostraba una fotografía vieja de un trabajador. Andrés inmediatamente lo reconoció y lo señaló y dijo que era efectivamente ese el hombre al que había visto y que había saludado sin recibir respuesta. Su jefe lo escuchó y se quedó sin palabras. Unos segundos después le comunicó que años atrás ese hombre que veía en la foto había muerto en un accidente en la misma estación Pino Suárez, por lo que le pidió a Andrés no hablara del tema con nadie.
Andrés finalmente lo pudo ventilar y fue a dar una declaración incluso al Ministerio Público para reportar a una persona desaparecida. Actualmente muchos usuarios que toman el último tren que se dirigen hacia Cuatro Caminos o a Tasqueña han dado testimonio de haberlo visto, y cuando llegan a las terminales el hombre ya no baja porque al parecer parece haber desaparecido y esfumado del vagón. Especialistas en el tema paranormal aseguran que se trata de entidades que no pueden descansar. Hay temporadas en las que llegaba a aparecer bien en la fecha en la que falleció, o esto se vuelve un ciclo. También influye mucho las facetas de las lunas, detalló Yazael Rojas, experto en temas paranormales. La historia del fantasma del Metro Pino Suárez ha dejado una huella en la memoria colectiva, siendo motivo de fascinación y terror. Las apariciones inexplicables y testimonios que concuerdan entre personas que no se conocen entre sí, se dice que suelen manifestarse alrededor de la medianoche cuando pasa el último tren de la línea azul en la misma zona donde perdió la vida el trabajador. Estos testimonios alimentan la imaginación de todos aquellos que conocen este misterio. El incidente de Coyame. El 25 de agosto de 1974, un objeto volador no identificado fue detectado por radares de Estados Unidos, que en un principio creían que era un meteorito cuando sobrevolaba de manera errante y con trayectoria irregular cerca de Corpus Christi, Texas. Su trayectoria llamó la atención por la velocidad y dirección desde Texas cuando cruzó hacia el desierto de Coyame, Chihuahua, en México. Minutos después, una avioneta civil desapareció en la misma zona. Ese fue el inicio de una historia marcada por la incertidumbre y un misterio que ha sobrevivido por más de 50 años. Continuando con la crónica, el ovni cambió de dirección y se estrelló contra la avioneta que había partido desde El Paso, Texas, con destino a la Ciudad de México, cayendo en Coyame, la localidad chihuahuense. Estados Unidos se ofreció de inmediato a rescatar este objeto, sin embargo las autoridades mexicanas rechazaron el ofrecimiento. Pese a esto, se reunió en Fort Bliss, Texas, un equipo para recuperar los restos descubiertos de la desértica comunidad a unos 65 kilómetros al sur de la frontera con Estados Unidos. Los testimonios de los pobladores de Coyame afirman que dentro del objeto metálico había tripulantes y, según testigos, muchos de los cuales declararon habían sido amenazados o fueron desapareciendo para no revelar más información, esos seres eran descritos como grises, con cabezas proporcionalmente grandes respecto a sus cuerpos, de ojos saltones, con pequeñas ranuras en lugar de boca y que despedían un olor desagradable. De acuerdo con archivos desclasificados y reportes extraoficiales, el ejército mexicano envió una patrulla a la zona de impacto. La versión más difundida señala que los soldados encontraron dos sitios, uno con los restos de la avioneta destrozada y otro con un objeto metálico redondo, sin alas ni ventanas. A diferencia del avión, el artefacto no presentaba daños visibles, como si hubiera aterrizado o caído con un control poco común. Al parecer todo indicaba que la avioneta y el objeto metálico habían tenido un impacto en el aire y habían caído por este motivo. El equipo de investigación y recuperación de Estados Unidos se mantuvo vigilando vía aérea lo que acontecía en México. El convoy del ejército mexicano resguardó el lugar durante varias horas sin contacto radial. Después las versiones se tornan aún más oscuras. Un segundo grupo enviado para dar apoyo supuestamente halló los vehículos abandonados y los cuerpos de los soldados calcinados, algunos con los rostros desfigurados, pero sin rastros de explosiones. Las escenas descritas recuerdan más una quemadura por radiación que una confrontación armada. Sobre este incidente, se dice que supuestamente los militares de Estados Unidos estuvieron a la expectativa de las maniobras mexicanas y tuvieron que intervenir, situación que las autoridades locales han intentado ocultar. Pocos portales y medios noticiosos como El Heraldo han mantenido testimonios y la nota vigente de aquel incidente presuntamente relacionado con alienígenas. Los escritores Noé Torres y Rubén Uriarte han recopilado y documentado lo acontecido en un libro que titularon El Roswell Mexicano. En sus investigaciones detallan que los restos del choque fueron cargados en camiones de plataformas por los militares mexicanos, pero fue cuando arribó el equipo proveniente de Estados Unidos, decidido a entrar a pie y recuperar, pese a la negación de México, los restos. El convoy norteamericano se componía por jeeps, camiones y su gente utilizaba trajes de protección para peligro biológico. La escena que encontró la expedición norteamericana fue de horror, pues todos los miembros de la recuperación mexicana terminaron muertos en el interior de sus vehículos, mientras que al lado encontraron el platillo metálico. La causa de los decesos era desconocida. Sin perder tiempo, el equipo estadounidense se llevó la nave a un helicóptero de Sea Station y destruyó los restos, incluyendo los vehículos de recuperación mexicana y piezas de la avioneta Cessna con explosivos de alto rendimiento. De ellos solo quedaron rumores y misterios sin resolver que residentes más antiguos de Coyame cuentan cómo los soldados se movían por la ciudad y otros recuerdan cómo la avioneta ardía en llamas.
En la actualidad, ni el gobierno mexicano ni el estadounidense han reconocido formalmente el incidente. La prensa nacional nunca reportó la desaparición de los militares y no existen archivos públicos sobre la operación. Sin embargo, la narrativa sobre este incidente OVNI en México se mantuvo viva gracias a filtraciones de documentos de Estados Unidos e hay investigaciones de fenómenos aéreos no identificados que rastrearon el caso durante décadas. Pero, ¿por qué el caso Koyame nunca se investigó oficialmente? México carece de una institución formal de investigación de fenómenos aéreos anómalos como lo ha hecho Estados Unidos en distintas etapas. Esto ha provocado que casos como el de Koyame nunca sean tratados desde un punto de vista científico ni tampoco aclarados por las autoridades. La ausencia de familiares de las supuestas víctimas o testimonios públicos también han complicado la verificación del hecho. Quienes han investigado el tema desde el ámbito civil señalan que el caso Koyame representa un patrón. Cada vez que hay presencia militar y supuestos restos de tecnología no humana, el acceso a la información se bloquea. En este caso se suma la posibilidad de un acuerdo internacional no oficial que habría cedido la investigación al gobierno norteamericano a cambio de confidencialidad. Pese a décadas de silencio, el caso Koyame sigue presente en los foros de ufología, especialmente desde que el Pentágono y la NASA han abierto nuevas investigaciones sobre fenómenos aéreos no identificados. Koyame ahora forma parte del repertorio global de eventos sin explicación oficial, con todos los ingredientes de una operación encubierta, con radar, ejército, helicópteros, cuerpos desaparecidos y restos nunca encontrados. La misteriosa existencia del convento de Carmelitas Descalzas en el Tepeyac. Semi-escondido dentro del complejo que resguarda uno de los templos más importantes para el catolicismo mundial, la Basílica de Guadalupe, en la cima del cerro del Tepeyac existe una pequeña capilla llamada del Cerrito y que recuerda la primera aparición de la Virgen y el lugar donde, según la tradición, el indio Juan Diego cortó las rosas del milagro. Precisamente del lado derecho de la entrada de esta capilla se encuentra una construcción de la misma época del recinto. Hay un timbre y un escudo dorado de la Orden de las Carmelitas Descalzas que comúnmente pasa desapercibido pues se funde con la monocromía del edificio. Una sencilla placa sobre la puerta del monasterio repite la historia tantas veces contada sobre la cual, según en ese lugar, al amanecer el sábado 9 de diciembre de 1531, la Madre de Dios habló por primera vez con Juan Diego, refiriéndose al santo indígena mexicano del que se dice fue testigo de apariciones. Desde ese lugar, las hermanas carmelitas tienen ahora una excelente perspectiva de la Basílica de Guadalupe y aunque el santuario es la principal atracción, muchos peregrinos, incluidos algunos con limitaciones físicas, emprenden la agotadora subida al cercano cerro del Tepeyac. Aunque en el exterior se reúnen grandes multitudes, las hermanas mantienen un espacio silencioso y contemplativo en el monasterio que cumplió 130 años, si bien pocos se han percatado de ello. En un artículo del año 2001 de algunos medios noticiosos mexicanos se refirió a la Basílica de Guadalupe como el convento secreto. Se comentaba que antes de la pandemia apenas había señalización que permitiera a la gente saber que estaba ahí y al estar también integrada la fachada barroca de la capilla del Cerrito, es difícil distinguirla de la otra estructura. Al monasterio no puede ingresar nadie a menos que las monjas lo autoricen. En la lona hay una frase final que es sencilla pero contundente. ¿Te sientes llamado por la vida religiosa? Y enseguida hay un número de teléfono con la leyenda «Toca el timbre», que invita en automático a los aventureros a seguir la orden. Aunque ahora es un lugar relativamente tranquilo, la comunidad de las Carmelitas del Tepeyac sufrió durante la Guerra Cristera de México a finales de los años 20. En una publicación del año 2020, el monseñor José Antonio Palencia Ramírez, teólogo, declaró que el presidente mexicano Plutarco Elías Calles expulsó a las hermanas del edificio en 1926. En medio del tumulto, quemaron los archivos por su seguridad mientras abandonaban el edificio. Ellas regresaron a él en 1930. A los valientes que tocan el timbre con el interfono le responde una voz femenina con un «Monasterio San José». El interlocutor puede o no responder. Sin embargo, con amabilidad, la madre del otro lado del aparato responde las dudas que asaltan la mente del aventurero. Solamente pocos tienen la osadía de pedir una audiencia, la cual muchas veces es aceptada por las madres, quienes permiten que el invitado entre al monasterio. Al abrir la puerta automática, lo primero que se ve son unas escaleras y el escudo de la Orden Carmelita Descalza a colores y mucho más grande que el que se encuentra en la puerta. Al subir una escalinata de azulejo antigua iluminada con unos pequeños vitrales, uno se encuentra una puerta de madera que da una estancia amplia, adornada con imágenes religiosas, incluidas una representación en bulto del Señor de las Maravillas junto a una Virgen María con la advocación dolorosa y un vitral de 2 metros de ancho por 3 de alto de Santa Teresa de Jesús.
En esta estancia en especial, en ella se encuentra una gran ventana con unos barrotes de madera, y es el único espacio donde las 8 monjas que viven en este monasterio tienen contacto con el mundo exterior. Esta ventana está flanqueada por 2 puertas de madera, una está siempre cerrada y la otra se abre eléctricamente, en un pequeño privado donde la superiora puede hablar con cierta privacidad. En este caso hay un crucifijo de madera, un par de sillas separadas por unos barrotes de madera y una pequeña rendija donde se pueden compartir cosas para los invitados. Las monjas han accedido en contadas ocasiones en relatar y recibir a reporteros para narrar su vida en el monasterio bajo la condición de no dar a conocer los nombres de los entrevistadas ni sus rostros, pues al ser una orden contemplativa y de clausura y dar sus votos de castidad y obediencia, tienen prohibido salir a la luz pública. Pocas personas conocen este espacio en el Cerro del Tepeyac. En una de las pocas entrevistas concedidas después de la pandemia, una hermana carmelita cuyo nombre reservamos de acuerdo a sus deseos, tras ofrecer algunos folletos vocacionales, la religiosa indicó que el superior general de la orden las ha animado a que divulguen quiénes son y en dónde están y que expliquen lo que allí hacen. Además del folleto, tienen una dirección de correo electrónico, un video vocacional en YouTube y una página de Facebook. El superior les dio la indicación de que la gente sepa del entorno, en dónde están y que no quieran esconderse. La religiosa afirma que no quieren esconderse y al contrario quieren que la gente vea que están ahí rezando por ellos. Y así, mientras la fe, la devoción y caridad se viven en lo que para muchos es un modo de vivir envueltas en el misterio de la clausura de este monasterio, las risas y pláticas de los fieles que visitan la capilla del Cerrito en el Tepeyac atraviesan las paredes y ambientan el lugar. Hemos llegado al final de este episodio de esta noche de la Galería del Misterio Musical. No olviden suscribirse a nuestras redes sociales y contactarnos para todos sus comentarios, sugerencias y dudas. Este ha sido un programa de investigación cuyo contenido se emite con el único fin de informar los temas de interés para nuestros radioescuchas. Los esperamos la semana entrante a la misma hora para que juntos exploremos otro enigma y misterio inexplicable a través de SBS Radio. Se despide su anfitrión, Horacio Muñoz. Muchas gracias. Cerremos la galería musical y el enigma de esta noche. No olvides que tenemos una cita la siguiente semana por SBS Radio a la misma hora para seguir explorando más temas interesantes y sus misterios asociados engalanados por la más selecta selección de nuestra galería musical. Hasta entonces.